Migrantes cubanos es nuestro hashtag de la noche para que usted interactúe con nosotros. Le presento lo expresado hoy por el vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria, al respecto. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. El vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes, lamentó la salida de Costa Rica del Sistema de Integración Centroamericana SICA, luego que los mandatarios de Centroamérica no tomaran en agenda la propuesta de esa nación de discutir el paso de más de 7,000 cubanos hacia la frontera con México. Es lamentable, esperemos que reconsideren la situación porque este esfuerzo de integración ha sido complejo, difícil y la manera de tratar los temas es ponerse antes de acuerdo. Existen constantemente reuniones de viceministros donde se pueden tratar los temas. El vicemandatario señaló que Costa Rica se apresuró en otorgarles una visa humanitaria sin tomar en cuenta que no era acorde con las leyes de otros países centroamericanos para habilitarles un corredor de tránsito. Lo que nosotros podemos apreciar es que hubo una decisión por parte del gobierno de Costa Rica que sin haber consultado o tal vez sin haberse percatado que la decisión por ellos tomada de otorgar una visa humanitaria a los cubanos afectaba lo que está dispuesto en las leyes de varios países. El rompimiento de Costa Rica con Centroamérica es de carácter político, es decir, que no participará en instancias donde acudan presidentes o cancilleres de la región. Sin embargo, a nivel comercial, económico o técnico, todo continúa igual. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Bueno, es un tema muy serio. Hay que recordar que Guatemala pues, es un país que no solo sirve de tránsito para aquellos migrantes sudamericanos y centroamericanos que buscan llegar hacia los Estados Unidos, sino que también es un país que tiene muchísimos migrantes y cuya prioridad en materia diplomática debe de ser el resguardo de los guatemaltecos que en determinado momento desean llegar hacia el territorio de los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Hay que decir que no es un tema fácil de poder resolver. Guatemala tiene una postura al respecto de estos ciudadanos cubanos que están en territorio tico y que están pues siendo albergados por el gobierno costarricense y a los cuales se les brinda ayuda de carácter humanitario. No es un tema sencillo, pero obviamente ha generado una división profunda al seno del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que a lo largo de los últimos años ha habido grandes problemas. Yo recuerdo bien aquella reunión del SICA al cual citó el presidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina en la antigua Guatemala, que no fue apoyado en aquel momento, pues su discurso era la despenalización de las drogas y bueno, tan solo vinieron dos de los presidentes centroamericanos para tratar el tema. Tenemos algunos ya mensajes con nuestro hashtag de la noche, que es migrantes cubanos. Nos dicen: hasta que México no asegure que los va a recibir, que se queden en Costa Rica, redoblen la seguridad en las fronteras, es lo que dice Leo. El doctor Hernández, Costa Rica se precipitó, no respetó las leyes migratorias de los demás países, es problema entre Cuba, Estados Unidos y por metido Costa Rica, es lo que dice el doctor Hernández. Yo entiendo lo que plantea tanto Leo como el doctor Hernández, pero también es un tema de carácter humanitario y en algún momento entiendo perfectamente la postura de Guatemala de decir, mire, yo no le puedo garantizar el paso si mi vecino del norte pues tampoco le está dando ese permiso. Primero resuelve el tema de cómo puede llegar hasta los Estados Unidos y luego ya hablamos de un paso. Pero también es un tema humanitario. También estamos hablando de personas. También estamos hablando de que a nosotros como guatemaltecos nos duele cuando se trata muy mal a los guatemaltecos atravesando el territorio mexicano, cuando los deportan de maneras inhumanas, cuando los tienen metidos en condiciones tal cual reses, cuando mueren en las vías de la bestia.
no sé, hay mucha tela que cortar. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Juan Carlos Sandoval, Mario Rosales y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Bienvenidos. Gracias por participar con nosotros con la etiqueta de migrantes cubanos. Sin duda alguna es un tema que es bastante complicado. Tiene muchísimas aristas que ir abordando en cuanto a su análisis, pero uno de los más importantes quizás es el primer mensaje que nos lanza con respecto a la falta de unidad que tenemos como región. Y que, ojo, no solo se presenta en la región centroamericana, sino que también en otras partes del continente americano, en donde observamos que nunca se logra poner de acuerdo los diferentes países en un solo bloque y que olvidan que como tal podrían tener más peso a nivel global, a nivel mundial. En Guatemala hemos venido observando que en la región centroamericana esto es precisamente lo que hace falta, esa unidad, esa intención de discutir los temas y de poder llegar a consensos que favorezcan a toda el área, a todo el área de Centroamérica, precisamente para poder tener un poco más de injerencia a nivel mundial. Hemos venido observando desde tiempos de la colonia cómo esto ha ido faltando y en ejemplos recientes, como bien lo mencionaba Juan Carlos, en el tema de la despenalización de las drogas. Si bien el llamado no es a que siempre estemos de acuerdo con respecto a una postura en concreto, lo que sí hay que tener en claro es la falta de la intención de generar esos consensos de parte de las autoridades diplomáticas y políticas de cada uno de los países. Con el ejemplo de la despenalización de las drogas, si bien uno de los países como El Salvador, Costa Rica y Honduras no estaban de acuerdo con esa postura en ese entonces, lo ideal era que se empezara a discutir el tema para poder ver de qué manera se planteaba una postura o un planteamiento claro hacia Estados Unidos y que eso se abordara de manera global. Lo mismo pasa con este tema. Lo que ha empezado a observarse ahora es que tanto Guatemala como El Salvador y otros países también, lejos de buscar agendar este tema en la discusión de la región, lo que se hace es decir únicamente que no se va a apoyar. Hay que entender que si bien no es la responsabilidad completa de cada uno de los países de entender o de gestionar la forma en la que se le da un libre paso a los cubanos para que lleguen a Estados Unidos, teniendo también en claro que estos cubanos no pretenden quedarse en cada uno de nuestros países, sino que lo que buscan desde un inicio es llegar a Estados Unidos. Y aunque quizás presupuestariamente o de manera de logística no podamos colaborarles a los cubanos para que lleguen hasta Estados Unidos, sí hay que entender que la discusión como región se debe de tener, de entender que es una problemática que nos va a abordar a todos y que si no fueran los cubanos o fuéramos nosotros, esperaríamos que de la misma manera el bloque pudiera unirse para buscar soluciones en concreto. Eso es lo que yo veo, la falta de unidad y la falta de intención de empezar a gestionar discusiones de altura, diplomáticas, que empiecen a ver por soluciones políticas correctas y viables que vayan a ver por el beneficio de otros hermanos, de como son los cubanos, y que esperaríamos nosotros que sucediera lo mismo en el caso de tantos guatemaltecos que intentan cruzar día con día la frontera para llegar a Estados Unidos. Que a ver, que día con día son guatemaltecos, son hondureños, sí, salvadoreños, nicaragüenses, que intentan llegar hacia los Estados Unidos. Y que a ver, yo entiendo la postura guatemalteca, pero también quisiera ver ese nivel de unidad dentro de Centroamérica para pedir respeto para los migrantes centroamericanos que atraviesan el suelo mexicano y que lo hacen en condiciones deplorables. Y no es que lo crea, es que lo he vivido. Es que he estado allí en los autobuses, es que he estado allí viendo cómo la Policía Federal baja a los connacionales, baja a aquellas personas que... Sin ir muy lejos, Juan Carlos, cuando hemos visto que El Salvador, por ejemplo, esté gestionando un TPS también para Guatemala, o que se busque una negociación en conjunto para todos los migrantes del área centroamericana que día con día... El Salvador la tiene, Honduras lo tiene, o sea... Sí, no vemos esa unidad, y si estas negociaciones se empezaran a discutir y a hacer en bloque, más peso tendríamos ante un gigante como lo es Estados Unidos. Y a ver, y hay que entender qué es la situación. Tanto Honduras como El Salvador son socios estratégicos de los Estados Unidos, claro, mientras que son aliados de los Estados Unidos, incluso en materia militar. En el caso de Guatemala es un socio comercial de los Estados Unidos y las relaciones han sido tirantes a lo largo de prácticamente de la última década con los Estados Unidos. Ha habido una relación más bien tirante. Mario Rosales, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Ana Lucía y toda la audiencia a las 10 p.m. Bueno, es un tema bastante complejo, es un tema que toca fibras humanas, pero tenemos que entender también que es un tema que lo tenemos que ligar
lamentablemente a la legislación vigente en cuanto a tema migratorio. A mí lo que me parece acá es que también en nuestros países estamos jugando una doble moral, porque si bien es cierto, pareciera se está mediatizando, yo al menos así lo veo, pareciera que estamos levantando mediáticamente este asunto cuando día con día la situación de los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños es terrible. El paso de estos connacionales por el territorio mexicano, de verdad, se exponen a los zetas, se exponen a grupos de narcotraficantes. Esa cantidad de cadáveres que han aparecido en fosas comunes en México son centroamericanos en su gran mayoría. Pero a ver, Mario, ahí con todo el respeto y el dolor, por ejemplo, de los famosos 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, es que el gobierno mexicano no dijo ni pío, Nada. pero ni pío, Nada. con los 173 migrantes de Tamaulipas, Así ni es. pío. En su mayoría eran Guatemaltecos y salvadoreños. Y la Cancillería tampoco dijo nada. Y los mataron como perros, Y perdón. el problema acá, yo lo que veo realmente también es que, digamos, la situación de los cubanos que están varados ahorita en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica, el gobierno del señor Solís en Costa Rica, digamos, ha garantizado un trato en respeto a los derechos humanos de estos cubanos que van en tránsito y que desean pasar a Estados Unidos. Sin embargo, también veo yo una postura del gobierno de Costa Rica, perdón por el término, pero lo veo también hasta como un berrinche político. O sea, me salgo del SICA porque ustedes no se ponen de acuerdo. ¿Cuántas veces... O como una manera de retirarse la culpa, ¿no? Claro, ¿cuántas veces Centroamérica ha querido tocar la puerta? Por ejemplo, el CA4, Costa Rica no quiere entrar al tema del CA4. Bueno, a ver, hay que ser claros y hay que ser así de claro. Costa Rica es el país al que menos le interesa integrarse a Centroamérica. Por supuesto. Así de sencillo. A ellos no les interesa en ningún aspecto. Ellos creen ser una región importante de desarrollo y tienen su problema migratorio principalmente con los nicaragüenses, con quien sí tienen una gran cantidad de migración, pero ellos no quieren entrar a un sistema de integración centroamericana. yo creo Entonces que... ahora sí apelan Sí. a la integración. Ahí hay una doble moral bien marcada. Yo lo veo claro. Y creo yo que también el tema nos pone en el contexto siglo XXI-2015. El tema migratorio, sea la índole de lo que sea que le motive a la persona a migrar, a irse de su país por la motivación que sea, creo yo que ya los países de la región debemos preocupar y el mundo entero. Miren la catástrofe humana que está ocurriendo en Europa con todo este problema de la migración. Personas, cientos de gente se ahogan en barcos, dan vuelta en embarcaciones. Es un tema, el tema de la migración nos debería de ocupar al planeta entero para de verdad debatir nuevas reglas, porque ya los consensos, las leyes migratorias con enfoque de seguridad, creo yo que ya están más que obsoletos. Vámonos a las redes, estamos con migrantes cubanos, como nuestro hashtag de la noche. El licenciado Douglas Chacón nos dice: al día de hoy ninguna frontera ha evitado que los migrantes renuncien a sus esperanzas, las excusas solo evitan la solución. El doctor Hernández, Juan Carlos Sandoval tiene razón, por razones humanitarias se debe buscar una salida siempre que no se viole la ley. Enrique, todos son supuestos al decir que no pretenden quedarse, o Estados Unidos ya le dio el aval de su inmigración, es lo que dice Enrique. Sergi, las aspiraciones a la superación no deberían de tener fronteras, sin embargo hay que respetar la ley. Nos muestran nos hacen este enlace con la cadena norteamericana CNN en español, que habla Fernando del Rincón con una de estas migrantes cubanas. Costa Rica quiere que se cambie la legislación por un problema de ellos, pero complican a nicaragüenses en Costa Rica. Bueno, ellos sí tienen un problema de migración porque las condiciones económicas... A ver, la gente no migra porque se le da la gana. Es que eso nos tiene que quedar claro. La gente migra por necesidad. Si uno quisiera quedarse siempre donde vive, donde conoce cuáles son sus raíces, cuál es su origen. O sea, la gente migra por necesidad. Ante la guerra, ante la violencia, ante el desangramiento, ante la pobreza, ante la situación económica, ante la falta de oportunidades. A ver, ¿por qué la gente migra a los Estados Unidos? Porque hay trabajo, así de simple. Si usted no quisiera ir a hacer los trabajos que le ofrecen al migrante en los Estados Unidos,
pero es que hay trabajo y eso le puede permitir en determinado momento tener aspiraciones de soñar. Mientras usted no tenga ese tipo de condiciones en América Central, la migración va a seguir. El licenciado Carlos Gemberger, pedimos un trato para nuestros migrantes, que no damos a migrantes que pasan por nuestro país. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Antagónica, interesante, por no decir irónico, que migrantes cubanos sea un tema de debate cuando suplicamos cada año que Estados Unidos nos dé un TPS. Kikín nos dice, lamentable lo de Costa Rica, pero también Guatemala toma su decisión en función de país, así que esa decisión se respeta, es lo que nos dice Kikín. Es un tema bien complejo este. El doctor Zavala, cuidar del migrante es obra de misericordia, según su santidad el Papa Francisco. Juan Carlos, los cubanos son migrantes VIP, no les interesa migrar a cualquier país, les interesa llegar a los Estados Unidos. Exacto. Es que a todos nos interesa. Claro, pero es que hay que recordar la ley de ajuste cubano o la ley de pies secos que está vigente en Estados Unidos y que, digamos, le da prerrogativas diferentes a un migrante guatemalteco o salvador. O sea, usted trata de llegar a la frontera de Estados Unidos y lo primero que va a encontrar es la patrulla fronteriza que lo va a agarrar del pelo y le va a decir, señor, se me va en un avión deportado a su país. Con los cubanos no. O sea, usted media vez es cubano, toca suelo norteamericano estadounidense y tiene todas las prerrogativas para quedarse cómodamente en casa. Ahí es donde yo veo otro punto que realmente Estados Unidos pareciera que también está jugando a doble moral, porque entonces hablemos de una ley de ajuste centroamericano. Por ejemplo, hablemos de una ley de ajuste guatemalteco. Porque en esta ocasión las autoridades mexicano. estadounidenses han señalado que los cubanos que llegaran bajo estas condiciones, bajo las que estamos nosotros discutiendo, no necesariamente serían contemplados de la manera en la que esa ley está abordando, porque no están llegando como una especie en condición de presos políticos, como ellos bien lo han dicho. Esta legislación de la que Mario hace alusión es o fue el incentivo por el cual muchos de los cubanos salen de su país con el fin de poder llegar a un país en donde sí ven un paraíso como no lo ven en Costa Rica, como se está queriendo hacer ver, porque Costa Rica hasta el momento, aunque sí ha tenido ciertos avances, por supuesto que no es un paraíso económico y no es un país completamente desarrollado en esas condiciones como para poder abordar a tantos cubanos bajo las condiciones que ellos quieren o aspiren llegar a vivir. Claro. Lo que hay que entender en este supuesto es que el cubano quiere llegar a Estados Unidos y si bien no es tanto de nosotros deberíamos de ayudarle al cubano a que llegue a Estados Unidos o no, más que eso es que como país, siguiendo una línea diplomática correcta, sí se debe de poner en discusión el tema y no alejarse de la responsabilidad de ponerlo en agenda para que este tema llegue a discusión como se ha hecho hasta el momento. Si bien Guatemala no tiene la obligación, ni El Salvador, ni tampoco Nicaragua, de ayudarle a los cubanos a llegar hasta suelo estadounidense, contemplando cualquiera de las vicisitudes, ya sea que México no los va a dejar pasar, o que El Salvador tampoco, o que por temas presupuestarios, el tema sí debe de ser abordado, así como debe de ser abordado el tema de los migrantes centroamericanos que están buscando llegar a Estados Unidos. Yo coincido con Ana Lucía en un sentido. A ver, la discusión, que creo que era lo que planteaba el presidente Solís. Pero que también la postura de Solís, Juan Carlos, es muy tibia también, porque lo que busca hacer es básicamente se retira de esto, lejos de seguir buscando la discusión o de posicionar en agenda el tema para que se hable, y lo que hace es delegarle la responsabilidad a todos los países para que sean ellos los que políticamente queden mal o bien con eso y mal con Estados Unidos. Pero yo creo que el tema, a ver, en este sentido, y creo que en ese punto fundamental Guatemala actúa de manera correcta al decirle, vea, presidente Solís, usted sí puede negociar y hablar con nosotros y generar este corredor. El problema es que el corredor tiene un tope y ese tope se llama México. Así es. Si nosotros, como países del Triángulo Norte, incluyendo a Honduras, incluyendo a El Salvador, incluyendo a Belice, incluyendo a Guatemala, no hemos podido hablar con las autoridades mexicanas para que se respete a nuestros migrantes, quienes obviamente son nuestra prioridad porque son guatemaltecos, porque son personas que buscan llegar a... ¿Usted quiere que yo vaya a negociar con las autoridades mexicanas no, Juan Carlos, por alguien más? No necesariamente. ¿Por qué no se hace solo un documento final en el cual es un acta diplomática en el cual se llega a un acuerdo en el cual ellos sí están
abiertos a que los cubanos puedan pasar por el canal que ellos determinan y queda responsabilidad de México que hagan eso, así como el tema nuestro, los migrantes centroamericanos. Pero entonces, ¿qué hacemos, digamos, con la cantidad de ciudadanos chinos que llegan a tierras centroamericanas? Hindúes, gente de Nepal. Bangladesh, Nepal. Con todas esas personas. O sea, yo estoy, digamos, de acuerdo, ok, va, sentémonos y hagamos un salvoconducto, obviando algunos temas migratorios y que los cubanos lleguen a Estados Unidos. Pero, y el montón, el resto de gente que llega a Guatemala con miras de pasar a Estados Unidos, ¿qué hacemos con todas esas personas? Ahí es donde creo yo que radica el punto. Aparte también esto hay que contextualizarlo en que Enrique Peña Nieto, después de casi 9 años de crispada relación México-La Habana, normaliza sus relaciones con la isla hace tampoco, no tiene esto ni 2 meses que se reunieron en Yucatán el presidente Raúl Castro y el presidente Enrique Peña Nieto. En ese contexto también hay que leer la postura diplomática en cuanto a México, pues respetar las legislaciones, no solo internas, sino que en cuanto al tema migratorio, o sea, México se ha aplacado a la política de Washington en cuanto a contener y no dejar pasar a cualquier centroamericano que trate de llegar a su territorio. ¿De qué forma entonces podríamos decir entonces a los cubanos? Sí, es que ahí es donde creo yo que radica el problema. Si vamos a hablar de un salvoconducto, que pues sea para todos, pero eso es lo que digo. Hablemos primero por los de casa, ¿no? Claro, sí, pero es como utilizarlo ahora, por estar este tema mediática y políticamente en la palestra pública, se debería utilizar para que también se aborde con nuestro tema. Es por eso la importancia de entender que todas estas discusiones se deben de abordar como bloque, contemplando que es la mitad del continente americano, contemplando los diferentes países que lo conforman, para que ellos como conjunto, como equipo, lleven las problemáticas que les aquejan y de esa manera se puedan ir solventando. El tema de Cuba, por eso es que yo digo, no es tanto que Guatemala o los demás países de Centroamérica tengan que aportar tiempo o presupuesto o cualquier otra clase de ayuda logística para que los cubanos lleguen a Estados Unidos. Para nada, esa no es nuestra responsabilidad. Lo que sí tenemos que hacer es no dejar de contemplar el agendar este tema en puntos de reunión para que quede un acta y de esa manera también nosotros abordar nuestro tema para que los dos lleguen a negociación allá a Estados Unidos. A ver, ¿qué es lo que yo veo? Para los Estados Unidos, el tema de los migrantes cubanos que están varados en la frontera costarricense está bastante lejos de su frontera. A los norteamericanos les pegó, por ejemplo, cuando tuvo una oleada de niños centroamericanos que estaban en su frontera y que ellos tenían que ver qué hacían. Ahí sí les pegó. Uy, sí. En el caso de los cubanos, hay que entender que con la presidencia de Barack Obama en los Estados Unidos ha habido un cambio sustancial en cuanto a las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Y ahora, pues, Washington le va a decir, ¿sabe qué? Mire, yo tengo mis reglas con usted y todavía tengo que resolver el tema del bloqueo y ese ya lo estoy cabildeando, ya estoy luchando por él. Le puede tomar décadas el tema del bloqueo a los legisladores estadounidenses, como les ha tomado a lo largo del tiempo, donde han habido, si no estoy mal, 48, 49 resoluciones de la Organización de Estados Americanos condenando el bloqueo a Cuba. O sea, y las votaciones eran, si no estoy mal, vamos, no me malentiendan, entienden mal, no, 100-1, pues. Sí. O sea, y a los norteamericanos le importaba nada, nada. Ellos tienen su propia política exterior y creo que su política exterior en estos momentos está concentrada en la lucha antiterrorista y en poder bloquear todo lo que les pueda representar una amenaza. Ellos no están pensando en el tema ni siquiera de carácter humanitario de los varados cubanos allá en la frontera. Centroamérica es la que debe de pensar profundamente en que su tema diplomático son los migrantes. Y es que ese es el error. El tema para nosotros, para Centroamérica, para todo el Triángulo Norte, es más, también para un poco más al sur, para los nicaragüenses, la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos es enorme. Sí, claro, la salvadoreña es gigantesca. Pero, solo voy a las redes, Mario. Porque nos dice que Salumán, ¿alguien puede explicar por qué migrantes cubanos no van directo a los Estados Unidos, sino por Centroamérica?
El licenciado Chacón, no es cierto que Costa Rica trasladó a la región la responsabilidad del grupo de cubanos, solo quiere compartirla y congestionarla, es lo que dice el licenciado Chacón. Estoy de acuerdo, compartirla, pero ahora sí la quiere compartir el licenciado Chacón. Cuando en los temas de integración centroamericana, y usted lo sabe bien, Lick, los costarricenses han sido reacios a lo largo del tiempo a poderse poner a discutir el tema de la integración centroamericana. Nunca les ha interesado, porque ellos tienen otras condiciones y no les interesa. Guatemala ha sido el país, y El Salvador, los países que más han luchado por tener este proceso de integración, y aún así ha caminado lento. En el conflicto armado ellos se hacían llamar caribeños, pero cuando surgió el proyecto Mundo Maya fue que regresaron a Centroamérica. Jorge Avlia Prera nos dice: doble moral en todos los frentes. Los migrantes lo son por necesidad, como los nuestros, debemos de apoyarles. Oscar, me atrevería a decir que Costa Rica solo quiere deshacerse de los migrantes cubanos disfrazado de humanista. A ver, es que yo entiendo a Oscar, pero es que si hay un tema humanitario, son seres humanos, es que eso tampoco se nos puede olvidar. Pero entonces, ¿cómo resolvemos la migración es un acto natural desde los primeros... Sí, como dice Mario, primero los de casa, ¿no? Exacto. Y nos dice Maripaz, hay que pensar de manera humana, pero apegados a la ley migratoria, que Dios los ampare, es lo que dice Maripaz. El doctor Zavala, si ellos se creen la Suiza de América, Costa Rica, bueno, ese ha sido su tema durante mucho tiempo. Yo de verdad sí creo que hay un tema humanitario que no debemos de dejar pasar, pero también veo un tema humanitario y que en ese no lo tocamos, con la gente que viene de Nepal, que es muchísima, de Bangladesh, de la India, de regiones de donde han venido personas en condiciones realmente infrahumanas, metidos en barcos tal cuales pollos, pues, así de sencillo, y son condiciones muy, muy complejas. El tema es bien delicado de tratar de manera diplomática. Yo en lo que no coincido, y de verdad, es encerrarse las puertas a hablar de los temas de migración. Es que eso es un tema... El tema, creo yo, Juan Carlos, es que, por ejemplo, estos países, y en el caso guatemalteco, acá hablamos y demandamos mucho de que Estados Unidos, la famosa reforma migratoria integral, ajá, pero ¿y la reforma migratoria de casa? Las leyes de migración guatemaltecas son terribles, siguen con ese espíritu de criminalizar a la gente, siguen con ese espíritu de ver al migrante, de ver a la movilidad humana como criminales. En tanto aquí en casa, primero exijamos la reforma migratoria en casa, que estos países, el Triángulo Norte de Centroamérica, se ponga de acuerdo debajo de los convenios que les puede otorgar estos plataformas multilaterales regionales, SICA y otras plataformas. Pero es que de verdad, si nosotros acá no empezamos a trabajar en el tema, que de verdad, como decía usted, Juan Carlos, el tema migratorio es que ya es una situación que ha rebasado, de verdad llegado a historias más que humanas, a temas realmente dramáticos, niños yéndose solos de nuestras fronteras. Así que en tanto Guatemala no haga una reforma integral en casa, demandemos eso y después podemos salir a pedir y tocar la puerta de Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene su agenda, tiene sus temas. 2016, ni se preocupen. Quienes quieren caerle al dinero de la Alianza para la Prosperidad, ese dinero no va a venir. El Congreso, los republicanos ya dijeron, no hay ni un solo centavo para Centroamérica en ese tema. Bueno, a ver, yo entiendo, los norteamericanos tienen su propia agenda. Y la agenda de los norteamericanos hoy en día está muy alejada, pero muy alejada del hemisferio sur. O sea, de Tijuana para abajo, poco. La agenda de los norteamericanos está del otro lado del océano. Está en Oriente Medio, la agenda de los norteamericanos sigue estando en Siria, sigue estando en el Estado Islámico, o sea, ellos de verdad no están pensando en el hemisferio sur, más con las rupturas de los gobiernos más bien progresistas que podrían generar algún tipo de distorsión del mensaje estadounidense. ¿A qué me refiero? La caída de Cristina Fernández, sí, la caída de los problemas que está enfrentando, por ejemplo, Dilma Rousseff, los problemas que está enfrentando también Nicolás Maduro. Para ellos, a ver, ese tema
ya se están encargando otros. De ahí en más, el tema es el Estado Islámico, el tema es Siria, el tema es El petróleo. el petróleo. Bueno, el petróleo ya ni tanto, porque ya han resuelto buena parte. Pero recuérdense que el tema de la guerra y todo esto del Estado Islámico, por debajo está los Sí, pero 5.000 millones diarios que le deja el crudo ilegal que vende el Estado Islámico, ¿verdad? Ana Lucía. Yo solo quiero terminar diciendo que la postura de Costa Rica tampoco es algo espontáneo o algo que no se sepa de dónde viene, sino que sin duda alguna tiene relación con esta negociación y alianza que tienen con Estados Unidos, y lo que refleja es precisamente esta postura, las decisiones políticas que han venido tomando últimamente y que hacen que esta responsabilidad se le delegue a los demás países para que seamos nosotros los que vayamos a decidir qué pase con respecto a ese tema. Costa Rica pareciera ser que se está lavando las manos y no puede ser congruente si no buscan ellos también seguir en la discusión y promoverla hasta que se llegue a un dictamen concreto con respecto a este tema y a todos los demás que le importa a la región centroamericana. Vamos a las redes, tenemos mensajes al respecto. Nos dice Jonathan Gardón: Costa Rica demuestra que la integración está hecha con palillos, nos dice, o es casi nula. Bueno, es que ha sido de verdad, con palillos. Me parece que es un tema, un ejemplo válido. Cuando se trató de emitir un punto resolutivo en el SICA sobre migrantes, Costa Rica no firmó la declaración. ¿Por qué Centroamérica? ¿Por qué Costa Rica no les envía un vuelo directo o un barco a los Estados Unidos o a Cuba? A ver, creo que el presidente Solís en ese sentido fue muy claro de decir que él no iba a enviar o a deportar a estos cubanos en contra de su voluntad a territorio cubano. Claro. Y que, pues, por razones humanitarias los tendría allí en su territorio. Actitud de Costa Rica fuera de lugar, obligó a Guatemala a fijar una postura ajena a lo que debería ser nuestra visión migratoria, es lo que nos dice Pedro. Y Juan Carlos: la ley de ajuste cubano no se aplica a los cubanos que llegan, se aplica a los cubanos que llegan por mar a Estados Unidos. Así es. Los que son interceptados en ruta son devueltos. Hay un caso muy particular, y ojalá que lo podamos discutir, y es el de Orlando el Duque Hernández, el gran lanzador ganador de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York. Hay un documental maravilloso en la internet, seguramente lo pueden encontrar, de cómo se logró hacer una gestión de muy alto nivel. Por supuesto, era un lanzador muy reconocido, Orlando Hernández, y cómo Costa Rica hizo una serie de movimientos migratorios y de aplicación de la ley, de nacionalización y demás para que Orlando Hernández pudiera llegar, estar en territorio costarricense, legalizarse y luego viajar a los Estados Unidos e integrarse a los Yankees de Nueva York. La historia es bien interesante, bien interesante, prácticamente con el mismo tema, solo que con un intermediario con muchos recursos y con mucha influencia dentro del gobierno costarricense de aquel entonces, y permitió a Orlando Hernández viajar, integrarse a los Yankees de Nueva York y luego ser campeón de la Serie Mundial. Es interesantísima la historia del Duque Hernández. Ángel de León nos dice: independientemente si muchos cubanos nos han caído mal, debemos de ser humanos y tratar de entender y no cerrarnos, es lo que nos dice Ángel. Creo que no es un tema de caer bien o mal. De caer bien o mal. Creo que hay un tema, primero un tema humanitario, es que eso no se nos tiene que olvidar, es un tema humano. Es un tema que en determinado momento ser inflexible como Estado, ser una postura inflexible, radical, tajante, se nos va a voltear. Sí. Y aquellos a los que nosotros les decimos: mire, es que son seres humanos, sí, pero usted no los trata como humanos. Claro. O sea, no me venga a mí con ese discurso. Yo le digo algo: habría que estar bastante necesitado como para venirse a un país como Guatemala, pues con los peores indicadores de desarrollo humano de la región. De acuerdo. Es que, pero es que no quieren quedarse en Guatemala, quieren pasar por Guatemala, porque Sí. eso seguramente lo tienen muy Sí, claro. ahí hay otros factores, ¿verdad? O sea, esos indicadores humanos de los cuales habla Mario ya están resueltos para este grupo de cubanos: la educación, la Sí. salud primaria, que ya fue atendida por el gobierno cubano, y por lo tanto eso ya está resuelto, y ahora lo que usted necesita es la libertad para poder emprender, por ejemplo. Que aquí sí la tendría, esa no la podemos negar, Mario. Por supuesto. O sea, Sí. esa no la podemos negar. Entonces, a ver, no podemos ser tan tajantes a como lo está planteando Mario, de
Listo, es que hay peores indicadores, sí, pero esos indicadores son primarios Claro, en su mayoría. También hay que entender, Juan Carlos, que digamos, miren todo lo que ha pasado en el último mes reciente. El 10 de diciembre se cumple un año de la normalización de relaciones y apertura de sedes diplomáticas en La Habana y Washington, después de décadas de enfriamiento y congelamiento de estas relaciones. En un año, todo lo que ha cambiado. No sabemos qué va a pasar el otro año, ya también en el contexto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y el mundo es tan dinámico y tan cambiante. ¿Quién se iba a imaginar que se iba a aperturar una embajada de Estados Unidos en La Habana? Sí, aunque todo hace pensar que a lo que ha presentado el Partido Republicano, siendo quizás la más dura, poco podría cambiar en comparación de lo que está presentando el Partido Demócrata de cara a las elecciones. Nosotros vamos a dejar hasta aquí el tema, vamos a ir a la pausa y al regresar pues continuamos con migrantes cubanos. Antes le voy a presentar la nota de cómo el presidente electo de la nación, Jimmy Morales, realizó una visita de cortesía a los medios que integramos Grupo A, me refiero a Canal Antigua, Revista Contrapoder y Diario Digital. El presidente electo Jimmy Morales realizó una visita de cortesía a Grupo A, conformada por Canal Antigua, Revista Contrapoder y Diario Digital, con el propósito de tener un acercamiento con los medios de comunicación. Durante su visita, el mandatario señaló que es respetuoso de la libertad de prensa y de la libre emisión del pensamiento, asegurando que está convencido que el papel crítico que juegan los medios de comunicación son importantes para el fortalecimiento de la democracia. Creímos también importante hacer una visita a todos los medios de comunicación para poder agradecerles todo el apoyo que le dieron al proceso democrático que Guatemala vivió, felicitarlos por el trabajo que hicieron en la cobertura y en la información a la población y por supuesto plantearles lo importante que es que todos los guatemaltecos hagamos lo que nos corresponde en el próximo año. Cada quien haciendo lo que le corresponde, yo creo que Guatemala va a empezar a solucionar tantos problemas que tiene, uno a uno, con paciencia y trabajando de la mano. Morales aprovechó para enviar un mensaje a los guatemaltecos en estas fiestas de fin de año, dándoles un mensaje de esperanza y asegurando que trabajará para que todos los guatemaltecos tengan un mejor futuro el próximo año. Para todos los guatemaltecos y guatemaltecas, para todos los que amamos este país, aprovecho para desearles una feliz Navidad, desearles que el próximo año, el 2016, sea un año lleno de éxitos y que los problemas que enfrentemos en el año que se nos aproxima, los veamos como la posibilidad de ser felices. ¿Por qué? Porque cuando uno soluciona un problema, hay felicidad. Eso significa que si resolvemos más problemas, vamos a ser más felices. Siempre he dicho que solo no puedo, pero que si todos los guatemaltecos nos unimos, vamos a hacer de este gobierno un gobierno que va a pasar a la historia como el gobierno en donde todos los guatemaltecos construimos o iniciamos a construir la Guatemala feliz que todos queremos. Feliz Navidad y un próspero 2016. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlos. Vamos a cerrar el tema con unos mensajes que tenemos con migrantes cubanos. Nos dice, entiendo que primero tienen que abogar por el tema de los migrantes chapines, pero si le dan la espalda a este tema, entonces no podrán pedir mejor trato para los migrantes chapines. Todos tienen el derecho de tratar mejor, es lo que dice el señor Cruz. Vare Castillo nos plantea, no se dejen engañar, el problema, Costa Rica es un pleito con Nicaragua por su territorio, porque llevarlos en transporte pagado a la frontera. Y nos dice también, si pasan por Guatemala será un problema para que México acepte su paso y pedirles que no los dejen acá. Problema para nosotros, es lo que dice la señora Dima. Y Otto, después, no nos quejemos, cuando México devuelva a los chapines, cosecharás lo que sembrarás. Los cubanos quieren ir a los Estados Unidos. Parte de los mensajes que tenemos, el último, Jacqueline Ruiz, ¿quiénes somos para negarles una mejor vida? Y saca esta frase del gran pensador cubano José Martí: si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen, de José Martí. Bueno, hay una segunda nota y es lo expresado hoy por el abogado defensor de Ingrid, Roxana Valdetti Elías, para, en mi opinión,
pues justificar su permanencia dentro de un hospital de cara a las fiestas de fin de año. Vemos la nota y luego pues hacemos un análisis muy rápido. La ex vicepresidente Roxana Baldetti pasará la Nochebuena, Navidad y Año Nuevo en el hospital. Esto será así porque el juez Miguel Ángel Gálvez no ordenó practicarle un examen médico al vencerse el tiempo de tratamiento por una bacteria que la mantiene con temperaturas altas. El juzgador llega hasta la segunda semana de enero. El abogado de Baldetti confirma que ella estará hospitalizada hasta finales de año. Pues mire, yo creería de que en este tipo de situaciones, ahí sí que ellos tienen autorizado el permiso para llegar, no solo ese día, y yo creo que es para compartir con su familia, ¿verdad? Otras personas, no hemos solicitado nosotros tampoco autorización para otras personas ni nada, más que lleguen sus hijos y su esposo, ¿verdad? ¿Y si lo solicitarán, licenciado? Como ellos tienen la autorización para entrar al sanatorio, no creo yo que necesiten algún tipo de autorización especial para que entren ese día. Licenciado, prácticamente su cliente pasará ahí las fiestas. Prácticamente sí, nosotros esperamos que en los primeros días de enero pues ya tenga una mejor condición de salud, pues y eso le permita regresar al centro de detención donde se encuentra. Según Cano, su clienta se recupera satisfactoriamente y será expuesta a su evolución de la salud ante el juez cuando se le ponga a la vista el informe médico. Baldetti está internada en el Hospital de Especialidades en Misco bajo resguardo del sistema penitenciario, según ordenó el juez. Todo suyo, Mario. ¿Qué le puedo decir? Bueno, la verdad que esto ya se volvió en un tema, pues, de privilegios, un tema, uno realmente ya no sabe qué podrá tener la señora Baldetti en cuanto a cantidad de virus, bacterias, enfermedades. Lo cierto es que está bien, digamos, tomémosle la palabra aquí al abogado Cano que dice tiene derecho a pasar con su familia, y el resto de la población reclusa en condición de cárcel preventiva, ¿también le van a dar permiso a los familiares? O sea, aquí estamos hablando de que la ley no debe tener distinción, pero aquí nos queda bien claro. Por ejemplo, también Diario Digital mostraba hoy una nota donde al expresidente Otto Pérez Molina, su familia lo va a poder visitar en Mariscal Zavala el día de Navidad. Y todos los demás reclusos, todos los demás reos. O sea, aquí pareciera que el tema de las cárceles para reos vulnerables o estos reos vulnerables, pues ya pareciera que el tema es de reos VIP con privilegios. A mí eso es lo único que me trae la idea a la cabeza. Estas personas pareciera que siguen teniendo una incidencia y una cuota de poder. Se le ha preguntado al presidente Alejandro Maldonado, a la señora Eunice Mendizábal, el por qué, porque a la población le provoca bastante indignación el que... ¿Quién va a controlar, por ejemplo, que no van a entrar bebidas alcohólicas? En el Mariscal Zavala está Juan de Dios Rodríguez, su yerno Gustavo Martínez, va a llegar toda la familia a cenar. ¿Y quién va a controlar que no entren alguna bebida alcohólica? O sea, perdón, pero lo que hay indicios que se hizo no es ningún chiste, pues. A mí me parece que alguien está jugando con el sistema. O sea, alguien se está aprovechando de las falencias del sistema y muestra que el poder existe. Como en cualquier otro tema, ¿verdad? O sea, la verdad es que sí hay que contemplar que, en efecto, en el caso concreto de Roxana Baldetti, ella sí tendría el derecho, si es que su enfermedad así lo amerita y no está siendo agrandada la situación o siendo manipulada con el fin de que ella pueda tener algunos beneficios como los que claramente estamos observando ahora, allí sí ella tendría ese derecho completo a poder pasarlo en el hospital y por ende los familiares no necesitar de un permiso en específico para poder ir a visitarla. Sin embargo, parece demasiado oportuno en el momento en el que ella sigue mostrándose enferma. Yo no soy médica, no podría hablar de las complicaciones médicas que ella podría tener o de enfermedades, de complicaciones, de infecciones o cualquier otra consecuencia negativa que vaya surgiendo a raíz de, pero lo que bien dice Mario con respecto al ejemplo de Otto Pérez Molina, ese es otro de los casos que está empezando a ejemplificar los privilegios que aún siguen gozando estos funcionarios y muchos otros más allegados a la misma rosca que estaba siendo sindicada como la responsable del manejo de la estructura de la línea. De verdad, las autoridades actuales deben responder cuanto antes por esto y no deben dejarse llevar por cualquier otra amedrentación o simulación de poder de parte de estas figuras políticas que ya deberían de ser cadáveres políticos desde el momento en el que ya no están en el poder, han sido expulsados por los guatemaltecos, Estados Unidos les ha mostrado la guerra,
tienen altos indicios de culpabilidad. En fin, no podemos nosotros permitir que personas como estas, que tanto daño le han hecho al Estado guatemalteco completo, sigan gozando de privilegios que otros guatemaltecos no tienen. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Desde lo comentaba ex vicepresidenta Roxana Valdetti, Elías pasará las fiestas de fin de año en el hospital. Su abogado defensor asegura que su estado de salud amerita que permanezca internado. El gobierno de Guatemala lamentó que Costa Rica abandonara su participación política en el SICA luego de que no se lograra el respaldo de la región en el problema de los cubanos varados en su territorio. Nuevo alcalde de Iguala quiere cambiar la página tras la desaparición de los normalistas, sin embargo, los homicidios y desapariciones continúan. El próximo 16 de enero iniciará el torneo Clausura 2016 y finalizará el 29 de mayo, así lo ha determinado la Asamblea General de la Liga Nacional. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el debate de hoy. Ha sido muy enriquecedor. Mario Rosales, Ana Lucía Mazariegos, servidor Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.